Hola, buenas tardes o buenos días en el horario que lo estén escuchando. Esta es una actualización, un video actualización sobre las vasculitis. Cuando uno habla de vasculitis, está planteando que es un proceso inflamatorio en la pared del vaso sanguíneo. Ahora, las causas son numerosas. Una de las posibles causas es la infección directa. Cuando hay un proceso infeccioso como una neumonía o una meningitis, puede haber una invasión directa de los microorganismos en la pared del vaso y generar una vasculitis. Otra, la mayoría de las veces, hay una causa que no es infecciosa, sino que es inmune. Esas causas inmunes pueden estar dadas por complejos inmunes circulantes, por anticuerpos antineutrofílicos, los ANCA, por anticuerpos contra el endotelio o por las células T autorreactivas. En el año 2012 se realiza una conferencia consenso para la clasificación de las vasculitis en Chapel Hill. Allí lo que se analiza es la distribución de esa vasculitis, si es sistémica, multiorgánica o si tiene una localización única, el tamaño del vaso afectado, teniendo en cuenta que cuando hablamos de vaso de gran tamaño es aorta y las ramas principales, principalmente las que salen del callado, los vasos de mediano tamaño, que corresponden a las arterias y venas de las vísceras, los vasos de pequeño tamaño, que son las arterias intraparenquimatosas, las arteriolas, los capilares y las vénulas. Y puede haber también vasculitis de vasos variables. A su vez, se deja separada de esta clasificación a las vasculitis asociadas a unas enfermedades sistémicas en las cuales ya tenemos diagnóstico, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea o la sarcoidosis. Esto que observan aquí es la clasificación que surge a partir de la conferencia consenso en el año 2012, donde, como les decía, divide a las vasculitis principalmente, primero si son sistémicas o de órgano único, y luego las sistémicas las divide en base al tamaño del vaso, como pueden observar. Esta clasificación fue teniendo diversas modificaciones que después las vamos a ir viendo, pequeños detalles, pero modificaciones al fin. Comencemos entonces por la vasculitis de grandes vasos. Eh, los dos componentes de este grupo tienen la misma patogenia, pero diferente epidemiología. Entonces hay un planteo si una sucede a la otra, si realmente son o no la misma enfermedad. De todas maneras, como podemos observar en el cuadro, hay grandes diferencias en cuanto a geografía y en la gente en que ocurre. Comencemos por la arteritis de Takayasu. Esta es una arteritis que se observó en la zona de Asia, en Japón, en mujeres menores de 50 años y tiene una alta asociación con genes de susceptibilidad, sobre todo el HLA-B52. En esta arteritis lo que ocurre es que tiene alteraciones oculares, pero principalmente tiene un pulso débil en las extremidades superiores, por lo que se la denomina enfermedad sin pulso. Por el otro lado tenemos a la arteritis de las células gigantes, que ocurre en personas familiares o con origen, con ancestros, en el norte de Europa. Se ven en mujeres, predominantemente mujeres mayores de 50 años y tienen una asociación con genes de susceptibilidad diferentes a la otra, el HLA, DRB1 y DQA1. Pero su localización en cuanto a su afectación es similar. Afecta sobre todo a la arteria temporal y genera alteraciones visuales muy frecuentemente, a veces incluso ceguera, accidentes cerebrovasculares e infarto cerebral. La primera de ellas, entonces, la arteritis de Takayasu, es una vasculitis que histológicamente es granulomatosa y afecta todas las paredes de la aorta y de las ramas principales, sobre todo el callado.
Recordemos que esta era la enfermedad sin pulso, así que afecta principalmente las ramas que van hacia la parte superior. En esta generación de estos granulomas en la pared de la aorta y sus ramas, se observa que hay dos elementos patogénicos. Por un lado, el eje 1, producido por los linfocitos TH17. Estos son estimulados por la presencia de la interleuquina 6. El TH17 liberaba la interleuquina IL-17 y era activadora de neutrófilos y genera toda una sintomatología sistémica. Por otro lado, un segundo eje de inflamación, estimulado o guiado principalmente por los linfocitos TH1, esos TH1 que son estimulados por la interleuquina 12, y esos TH1 que liberan sobre todo interferón gamma, que es el que atraía a los macrófagos hacia el sitio y generaban los granulomas. Entonces lo que podemos observar es que hay una activación T bastante importante. Por otro lado, la arteritis de las células gigantes, que también afecta al arco aórtico y las ramas superiores, y que también tiene una arteritis granulomatosa, sobre todo en la lámina elástica interna, cuando hablamos de la arteritis de la temporal. Esta enfermedad tiene aparentemente la misma patogenia que la enfermedad de Takayasu, activando esos dos ejes de TH17 y de TH1 para la formación de granulomos, pero también para la presencia de neutrófilos. En este caso, en la imagen ustedes pueden ver cómo la arteria temporal inflamada sobresale en el rostro del paciente y se puede contactar y se ve que no tiene pulso. Y en la imagen de arriba se pueden observar el proceso inflamatorio. En este caso, la arteritis de células gigantes a veces tiene asociación con la enfermedad polimialgia reumática. Cuando hablamos de los vasos de mediano calibre, también tenemos dos enfermedades. Por un lado, la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad que ocurre en niños menores de 5 años, sobre todo en los países asiáticos, y que presenta una arteritis de tipo necrotizante principalmente en las coronarias. Genera un daño del endotelio y una hiperactividad T. Por el otro lado, la otra enfermedad es la poliarteritis nodosa llamada clásica. El concepto de poliarteritis nodosa fue cambiando a lo largo de los años y cada vez menores entidades están incluidas en este grupo. La poliarteritis nodosa se puede ver a cualquier edad, la etiología es variable y afecta riñón, músculo, vísceras y piel. Y lo que genera es una arteritis necrotizante con necrosis fibrinoide que terminan destruyendo la pared y formando microaneurismas. Comenzando entonces por la enfermedad de Kawasaki. Habíamos dicho que inicialmente hay una arteritis necrotizante con neutrófilos que destruye la capa íntima y la media y parte de la adventicia, como vemos en la imagen. Esa destrucción de la pared de la arteria lleva a que en las fases subagudas y crónicas se activen los linfocitos T, CD8, las células plasmáticas que tienen IgA, secretan IgA, monocitos y macrófagos. Todos ellos secretan factores de crecimiento y hay proliferación de miofibroblastos obstruyendo la luz. ¿Cuál es la etiología de esta enfermedad? Es muy variada. Se supone que puede iniciarse por distintos agentes microbiológicos, retrovirus, coronavirus. En la actualidad uno está viendo que los niños que tienen coronavirus muchas veces hacen una enfermedad de Kawasaki. Epstein-Barr virus, distintas microorganismos. Eso generaría el estímulo para la activación de un proceso inflamatorio. Pero a su vez hay una genética de base que le da susceptibilidad a estos niños para generar este proceso inflamatorio a nivel de los vasos.
Por otro lado, también se discute la posibilidad de que haya una disbiosis intestinal. En estos chicos se observa que lo que es la barrera intestinal no es adecuada y al no ser adecuada la barrera intestinal es permeable a la flora que está del otro lado. También el planteo es que habría menor cantidad de lactobacillus permitiendo el crecimiento de otros microorganismos. Esos antígenos entonces que pueden ingresar a la circulación general estimularían un proceso inflamatorio. Por eso la presencia de las células plasmáticas IgA positivas, que tienen que ver con la respuesta al tubo digestivo. ¿Por qué ocurre en niños pequeños? Porque se supone que, digamos, ocurre a partir recién de los 6 meses, porque hasta los 6 meses está resguardado el niño por los inmunoglobulinas que le pasa a la madre y recién a los 6 años el niño tiene la inmunidad madura completamente. Entonces, la etapa en la que ocurre esta enfermedad es entre los 6 meses y los 5 años. Histológicamente, fíjense que en la histología podemos ver distintas alteraciones, ya sea de la aorta o de la coronaria, donde hay un proceso inflamatorio bastante notorio, pero que, como vemos abajo, empieza a ocluirse por ese intento de reparación. Y también hay lesión miocárdica, hay una miocarditis muchas de las veces. Lo que pasa es que la sintomatología por la obstrucción coronaria generando un infarto o pequeños microinfartos es mayor que la sintomatología que genera la miocarditis. Por otro lado, teníamos la panarteritis nodosa o panclásica. Recordemos que afectaba vasos de mediano calibre y arterias pequeñas, y en realidad cuando uno busca la etiología es muy variada, entonces aparentemente es un grupo de enfermedades. Lo que la caracteriza es esa necrosis fibrinoide, segmentaria y transmural. Eso que ustedes están viendo ahí es la necrosis fibrinoide en la pared de esta arteria. Esa alteración, entonces, sobre todo del endotelio, va a llevar a la trombosis con isquemia del tejido y también puede llevar a la debilidad de la pared con fibrosis, aneurismas, rupturas y hemorragia. Entonces, cuando hay una vasculitis necrotizante, hay muchas lesiones que pueden asociarse. Una de ellas es la panclásica. ¿Qué cosas no es panarteritis o poliarteritis clásica? Cuando los vasos son pequeños, eso es una poliangeitis microscópica y está asociada a ANCA. Cuando está asociada a una causa de hepatitis B, es una vasculitis asociada a causa probable y ya no sería una PAN clásica. También si está asociada a una enfermedad del tejido conectivo, sería una vasculitis secundaria a una enfermedad del tejido conectivo, como el lupus o como la artritis reumatoidea. Y por otro lado, hay un subtipo que está confinado a piel que se llama vasculitis de órgano aislado.